buenas tardes, mi nombre es Juan Toribio Milanés, soy docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en República Dominicana, en el área de matemática y física, y también de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Hoy estamos a 20 de febrero del 2025. Como ustedes pueden observar, este es el canal de Faustiniano, donde siempre colgamos algunos videos tutoriales que sirven de recurso para los estudiantes nuestros. Hoy vamos a trabajar una tutoría vinculada con eh, las reglas básicas de derivación. Esto le sirve a los estudiantes, de mis estudiantes que están tomando la maestría, una asignatura de maestría de matemática educativa en San Pedro de Macorís. Bien, y también a cualquier estudiante de cálculo elemental y cualquier persona interesada. Como siempre, colgamos estos recursos aquí y les sean útiles para cualquier persona y explicamos de manera detallada. Miren, esta es una mirada informal. Les recomiendo que observen el video anterior, donde vimos una interpretación informal de geométrica de la derivada como pendiente de la recta tangente. Básicamente, esa definición de derivada que nosotros dimos, pues le decía en ese video que ya luego no se deriva por definición, porque ya después que uno sabe lo que van a dar esas derivadas, pues simplemente se aplican estas expresiones que son la fórmula de derivación. Hoy vamos a mostrar a la obtención de algunas de estas y luego entonces ustedes pueden ya practicar estas derivadas. En otro video tutorial estaremos aplicando ya las reglas, la derivada a la resolución de algunos problemas y al análisis de gráfica de análisis de algunas funciones. Este libro que tenemos aquí, el que acabamos de mostrar, el libro de cálculo de Larson, Foster y Edward, que pueden comprar en Amazon o en cualquier distribuidora. Esto es una noción básica, jóvenes, que vamos a ver. Esto no es análisis. Esto es un vistazo, un repaso al libro de cálculo. ¿Qué decíamos? Bueno, nosotros decíamos que la derivada para una función real de una variable real representaba la pendiente de la recta tangente a la función en algún punto. Y obviamente aquí tenemos la función constante. Función constante, su gráfica es una línea recta horizontal y su pendiente es cero. Obviamente entonces que la derivada de la función constante debe ser la función, es decir, la función derivada, la primera derivada de la función constante debería ser entonces la función constantemente nula. Obviamente aquí están el cálculo de la derivada de la función constante. Simplemente recuérdese que decíamos, esta es la notación de Leibniz. Entonces, en esta notación decíamos que derivar mediante la definición del límite era resolver este límite. Entonces, si la función constante la incrementamos, pues simplemente se queda igual. No importa incrementar la variable independiente, da el mismo valor. Y tendríamos que la función constante f de x igual a c, pues nos daría c. Al restarlo me da cero y el límite de cero cuando el incremento tiende a cero, pues obviamente cero. Es decir, que la derivada de la función constante, la función derivada de la función constante es simplemente igual a la función nula. Nótese, esa es la función constante. Esta es la función nula. Muchas veces cuando hablamos de cálculo, en el lenguaje no distinguimos bien. Estamos derivando una función. Tenemos la función constantemente 7, o sea, el polinomio
cuya gráfica es una línea recta horizontal en la ordenada igual a 7, su derivada es igual a 0. La derivada de la función nula también es 0. La derivada de cualquier expresión constante, una constante significa que si la función depende de x y yo derivo con respecto a x, cualquier elemento ya que no dependa de x se asumiría con respecto a la derivada como si fuera constante. O sea, este k es un parámetro que no depende de x en esta expresión, entonces esa derivada es igual a 0. Eh, Seguimos un poquito rápido, ¿verdad? Despacio y rápido al mismo tiempo. Aquí ahora va a derivar la potencia, o sea, la función f de x igual a x elevado a la n, siendo n un número natural o racional cualquiera. Entonces, aunque aquí solamente está el desarrollo para n natural, pero se puede hacer de manera para un número racional o real, desarrollando la expresión generalizada del binomio. ¿Qué está recordando aquí? El binomio de Newton, que si nosotros tenemos el binomio de Newton se puede desarrollar simplemente para cualquier n, el binomio al cuadrado, el binomio al cubo, el binomio elevado a la n. Obsérvese que el binomio al cuadrado tiene este desarrollo. El binomio elevado a la n tendrá este desarrollo. Es importante recordar que todos los términos de aquí en adelante, observe aquí que dice, el incremento de x elevado al cuadrado es un factor común de todos estos términos que están en esta parte. Entonces, ¿por qué se está recordando esto? Para esta demostración, demostrar que la derivada de la función con respecto a x, derivar con respecto a x a la función f de x igual a x elevado a la n es igual a n por x a la n menos 1. Nótese que ya cuando se vaya a derivar, luego entonces aparecen esas expresiones. Pues simplemente se baja el exponente atrás aquí y se le resta 1 al exponente cuando estamos derivando con respecto a la potencia, siendo la base x, ¿verdad? Con respecto a x. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues esta derivada, simplemente incrementamos la función que sería cambiar a x por x más el incremento en x, le restamos la función original y lo dividimos entre el incremento. Como siempre, nosotros mencionamos que esa derivada es un límite indeterminado de la forma 0 entre 0, que hay que simplificar. Aquí lo que hacemos es desarrollar ese binomio, y al desarrollar ese binomio, ya el desarrollo lo teníamos aquí arriba en esta parte. Simplemente se expresó todo el desarrollo, pero se observa lo siguiente. Ahí simplificamos x a la n con este x a la n que está aquí, que es este. Y luego de todo esto que está aquí, se extrae el factor común incremento en x, porque este lo va a tener. Fíjense que aquí está el cuadrado. Se extrae un incremento en x de todos esos que están ahí. Y al extraer uno de todos esos, se simplifica con el del denominador. Fíjense que ahí me queda n por x a la n menos 1 solamente.
Pero ya todos estos van a tener un incremento en X. Luego se aplica límite y esta parte que ya no tiene incremento en X, con respecto al límite sería una constante. Entonces el límite de esa expresión sería ella misma. Y luego estos límites me van a dar cero todos. Y ya ahí queda la expresión para cuando n es un número entero positivo. Le dejo a ustedes de tarea demostrar esto mismo para n un número racional y para n un número, perdón, para n un número racional y para n un número irracional también, que es válida. Como caso particular de la que acabamos de ver, si n valiera 1, obviamente entonces me queda la función identidad y su pendiente es 1 y también su derivada ya se corresponde con lo que habíamos dialogado antes, que la derivada de la función identidad es simplemente la función constante igual a 1, la función derivada. Aquí hay algunas derivadas. Recuérdense que ustedes pueden pausar el video y observar de manera más detallada lo que estamos diciendo y tomar su lápiz y escribir. Aunque nosotros no demostramos aquí esta derivada para otro tipo de exponente, pero ella es válida para n, cualquier número real, no solamente para racional. Entonces, aquí n vale 3, su primera derivada, bajo el 3 y le resto 1 al exponente. Es importante que entiendan que aquí estamos derivando, pero la introducción en el cálculo que hicimos fue incluso que la función primera derivada servía o sirve para analizar la función original. Aquí obviamente estamos desarrollando algunos ejercicios de derivación solamente. Aquí el exponente es un tercio, entonces al derivar bajamos el un tercio y le restamos 1 a un tercio y nos queda esto. Podemos escribirlo en el denominador con el exponente positivo, el recíproco de la base y el opuesto del exponente. Aquí observamos que muchas veces para aplicar esa regla de derivación, si yo tengo ese cociente, puedo escribirlo como x elevado a la negativo 2, reescribirlo, y luego entonces bajo el negativo 2 y le resto 1 al exponente. Y si quiero vuelvo aquí, entonces simplemente también puedo derivar expresiones de este tipo. No se nos debe olvidar que la derivada en algún punto representaba o representa la pendiente de la recta tangente en ese punto y que si esa derivada en ese punto es positiva, la función es creciente y si es negativa, la función es decreciente. Todo eso, pues bien. Y si era cero, entonces ese era un punto estacionario para la función original, donde la recta tangente va a ser horizontal y ahí o podía haber un mínimo o un máximo o un punto de silla, usualmente llamado así. Entonces ya esto lo hemos dialogado, lo vimos anterior, aquí ya tenemos el otro teorema. Cuando digo lo hemos dialogado, lo dialogamos en el video anterior. La regla del múltiplo constante dice aquí en este, pero eso es que la derivada, se va a demostrar que la derivada es un operador lineal. O sea, permite que las constantes salgan o entren y además la derivada se distribuye sobre la suma. Entonces, un operador lineal. Aquí está la parte de que esa constante puede entrar o salir.
de la derivada, del operador derivado. Entonces, se crea aquí una función, si usted quiere le llama h a la función que se crea como una constante por f. Al aplicar la definición se ve así. Y el límite, que es un operador lineal también, permitirá que la constante salga afuera. Y luego esta, por definición, es la derivada de la función f. Así que la constante en el operador derivada, igual que en el límite, pueden entrar o pueden salir. Aquí le está indicando el proceso de que la constante pueden entrar o pueden salir. La constante no necesariamente este libro de cálculo le está diciendo que tienen que estar en el numerador. O sea, uno entre una constante y otra constante también. Aquí observamos algunos ejercicios simples donde tenemos esto que está aquí, se ha reescrito como 2 por x a la negativo 1, o sea, la potencia negativo 1 de x, salió fuera el 2, y ahora derivamos a x a la negativo 1, bajando el negativo 1 y restándole 1 al exponente. Son ejercicios elementales, pero que siempre explicamos detallado para cualquier persona que se esté familiarizando con los procesos de derivación, pues entonces lo practique. La derivada de una constante por x elevado a la n, pues la constante sale fuera y derivamos a x a la n, que ya lo sabemos. Tiene muchos ejemplos el texto, realmente que sí, y el estudiante puede estudiar solo, apoderándose de estos elementos. Nótese que aquí primero se ha distribuido el exponente sobre los factores y luego entonces se ha reescrito. Muchas veces conviene reescribir la expresión antes de derivar. O sea, esto es aritmética, álgebra, y esta expresión simplemente igual a esta, reescribiéndola. Luego ahora entonces se está derivando. Entonces esta es la derivada, pero cuando se termina de derivar se simplifica también. Proceso matemático muy importante. ¿Cuál es la otra propiedad de la derivada? Bueno, la linealidad, que ya dijimos. Fíjese que esas propiedades se están demostrando a partir de la definición del límite. Entonces, en límite ya nosotros trabajamos límite, y como la derivada es un límite especial, todas esas propiedades vienen heredadas de la demostración para límite. Aquí estamos en cálculo, ¿verdad? No en análisis, pero es importante recordar que el análisis es el papá del cálculo y es ponerle más rigor al cálculo. La derivada, nada, esto no había que escribir la segunda porque sabemos que restar es lo mismo que sumar el opuesto. Y ya entonces sumar el opuesto del sustraendo aquí, es multiplicar por negativo 1 y podríamos aplicar lo anterior. Con la primera es suficiente. Entonces, derivada de esa suma, una función suma de dos funciones, pues simplemente aplicamos límite y esta función que está aquí, de manera un poco, vamos a decir, informal, se ha escrito esta suma, pero debe recordarse cuál es la suma de dos funciones o la función suma. Entonces aquí se ha incrementado, se ha escrito la función original y se ha reorganizado agrupando, porque la adición es conmutativa. Entonces hemos agrupado la F con su propio signo y se ha distribuido el denominador sobre el numerador. Y luego se usa la linealidad del límite, de que el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces,
aquí ya tenemos el límite y ese límite por definición es la derivada primera, la función primera derivada de f más la primera función primera derivada de g. Y ahí ya pues se ha escrito. Aquí tenemos entonces que ya un polinomio, por ejemplo, lo podemos ver como una composición de esas funciones o unas operaciones con funciones. Y ya entonces, pues al derivar aquí, sería la derivada de x elevado al cubo, que ya sabemos que ahí aplicamos la potencia, menos 4 por la derivada de x, que es 1, más la derivada de 5, que es 0, sucesivamente así. Aquí tenemos la derivada de la función seno y coseno. Antes de derivar el seno y coseno, se recuerda, y esos dos límites se pueden demostrar, son límites trigonométricos especiales que se pueden demostrar. Les recomiendo demostrarlo, ¿verdad? Si no lo han hecho aún. Entonces, recuerda que ese límite es igual a 1 y que este otro límite que está aquí es igual a 0. Aprovechamos el momento para recordarle también utilizar algún recurso en formato, ya lo hemos explicado anteriormente, puede usar esta calculadora. Motivamos a que incorporen esos recursos. Aquí puede ir a la parte de cálculo, aquí arriba, límite, por ejemplo, cuando h, vamos a ponerle h, tiende a 0, del cociente, que es el seno de h, dividido entre h. Un segundito, vamos a poner aquí, seno de h dividido entre h. Cierro paréntesis y obsérvelo aquí. Nótese que ese límite es este, solamente que hemos llamado h al incremento de x. ¿Qué tenemos entonces? A ver qué nos da este software. Y dice que es 1, obviamente. Esa función, seno de x entre x, siquiera podía la dejar con x, no importa, cuando x tendía a 0, es una función que es discontinua, obviamente, en x igual a 0, pero esa discontinuidad es de hueco y es evitable, ¿verdad? Si escribimos y igual, borrando aquí, disculpe, igual al seno de x entre x. ¿Lo ven? Yo le decía en algunas clases que ahí el software no le está poniendo el huequito, pero ahí hay un huequito. En este punto hay un hueco para la función que estamos evaluando, pero la que está graficada ahí ya es la función con el hueco incorporado, o sea, resuelta la discontinuidad. Entonces, jóvenes, en 0,1, ahí hay un hueco, ahí. El límite de esa función es 1. La otra función que tenemos aquí, 1 menos coseno de x sobre x, si quiere ponerle x aquí cuando x tiende a 0, 1, vamos a poner un paréntesis, disculpe, 1 menos
coseno, estamos escribiendo aquí, de X dividido todo entre X. Nótese también que esta función que se ha graficado aquí no es esta, porque esta que está aquí en cero no está definida. O sea, esa tendría un hueco en el origen, pero su límite es cero. Esa es la única discontinuidad que tiene esa función, pero esa discontinuidad es evitable. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Recordando esos límites, porque en el proceso de evaluar la derivada, pues va a aparecer el uso de esos dos límites. Si lo evaluamos también aquí, cuando x tiende a cero, el cociente de 1 menos coseno de x todo dividido entre x. Vamos a ver. Aquí hay que tener cuidado porque ahí quedó mal escrito. El 1 va en el numerador. Aquí es 1 menos x. Ahora sí. Vamos a cerrar este paréntesis y observamos que es cero. Pues bien, volviendo aquí, esos límites no los estamos demostrando ahí, pero recuerde simplemente que lo estamos recordando, pero usted lo demuestra. Aquí vuelve otra vez los autores a recordarle que cuando evaluamos la derivada, o sea, la función primera derivada en un punto nos da la pendiente de la recta tangente. Y entonces, muy interesante, para analizar el seno, tenemos que saber cómo se comporta el coseno. O sea, donde el coseno es positivo, porque es la derivada, pues entonces el seno sería creciente. Y donde el coseno es negativo, el seno sería decreciente. Y donde el coseno es cero, el seno tendría un punto estacionario. Entonces se analiza esta función con la primera derivada, pero uno tiene que conocer cómo se comportan. Por eso debes revisar el video anterior dado de elemento básico, o sea, gráfica básica. Aquí está en la gráfica y le está diciendo exactamente ese mismo comportamiento. Pues bien, aquí entonces, ¿qué procedemos? Procedemos a derivar. ¿Mm? Para derivar, escribimos el seno incrementado. El seno incrementado. Aquí hay que manejar algunas identidades trigonométricas. ¿Por qué? Porque para romper esa indeterminación hay que recordar que el seno de una suma es igual a esta expresión que tenemos aquí. Seno de x por el coseno del incremento más coseno de x por el seno del incremento. Menos seno de x que está ahí. Luego simplificamos, mejor dicho, agrupamos. Por ejemplo, esta expresión, este último término, tiene lo podemos reescribir de la siguiente manera. Ese término lo agrupamos con este que tiene el seno y sacamos un factor común menos 1. Entonces me queda aquí 1 menos coseno del incremento. Ya luego distribuimos ese denominador entre estos dos términos y aquí tendríamos coseno esta parte. Mire, este denominador dividido entre este
y este denominador entre estos, pero se lo pusimos aquí abajo al seno del incremento y aquí. ¿Por qué? Porque aquí se va a usar específicamente los dos límites que ya vimos. Observe que este límite es con respecto al incremento. Esto sería como una constante, por eso salió fuera del límite. Y fue directamente a la expresión donde está el incremento. Igual aquí. Y ya este límite es 1 y este es 0. Así que la función primera derivada del seno es el coseno. De igual manera, puede usted hacer la del coseno aplicando identidades trigonométricas y entonces pues la tiene. Si conociera la regla de la potencia, puede usar identidades trigonométricas también, pero o derivada, perdón, de la potencia para una función compuesta. Aquí, ejercicio vinculado con eso, ya entonces estaríamos derivando funciones que involucran funciones trigonométricas y entonces tenemos. Aquí hay otras aplicaciones, pero que yo no me voy a detener aquí, voy a avanzar un poquito, porque recuerde que la idea nuestra es ilustrar estas reglas básicas en esta tutoría. Esta regla básica, por lo menos la gran mayoría de ellas, no todas, pero esas se demuestran en el texto, pero la que tenemos aquí. Entonces, jóvenes, bajando un poco aquí, ya ahí tiene algunos ejercicios para derivar, aplicando esto, este cociente lo podemos escribir como un producto, pero como no tenemos el producto, podemos distribuir entonces, porque todavía no hemos aplicado el producto, distribuir ese denominador entre cada término. Y es interesante que los autores hacen esto porque nos obligan de alguna manera a recordar las operaciones de simplificación antes de derivar. Como todavía no tenemos el producto, aquí podemos multiplicar y después derivar. Eso es lo que nos están diciendo. Vamos a avanzar un poquito. Entonces, ya aquí viene la regla del producto, el cociente y derivada de orden superior. O sea, si voy a derivar un producto, tengo que tener cuidado porque el límite de un producto es el producto de los límites. Pero la derivada de un producto, ese producto no tiene por qué ser de dos elementos. Fuera de tres, de cuatro, se puede demostrar de manera general. Mucha gente lo dice primera por derivar de la segunda, pero yo prefiero decir derivar a una por todas las otras, más derivar otra que no haya derivado por todas las otras, por el producto de todas las otras. Porque si es un producto de tres funciones, por ejemplo, A de X, B de X y C de X, usted dice derivo A y lo multiplico por el producto de B y C, más derivo a B, que no la he derivado, ¿verdad? Y multiplico por el producto de A y C. Y después derivo a C y la multiplico sumándola, obviamente, por el producto. Es decir, yo la leo esta como derivar una por la otra que no es derivado, más derivarla que no es derivado por la otra que ya se derivó y ya así se termina. Pero bien, demostrar es la expresión, el límite, incrementamos la función producto, restamos la función original, dividimos entre el incremento. En esta parte hay un cero creativo conveniente. Perdón, hay un cero creativo conveniente, que es este que se ha escrito aquí. Entonces, esto es un cero conveniente. ¿Por qué? Porque al agregar ese cero aquí, entonces
se puede agrupar de la forma siguiente. Por ejemplo, nótese que en este cero que se ha agregado aquí, se ha agrupado a, a esta de G. Por ejemplo, observe, si usted multiplica f de x más delta x por esto 2, f por g incrementada es este. Y f incrementada por g sin incrementar es el negativo de este cero que está aquí. O sea, se agrupó esto 2, sacando factor común f de x más delta x como factor común y me quedan la g. Y se agrupó estos dos, sacando a la g como factor común y me queda entonces la parte de f y después se distribuyó el denominador. Si quiere puede pausar el video y escucharlo detenidamente. Se agregó un cero, se agrupó estos dos términos, sacando factor común este. Se agrupó estos dos, sacando factor común g, y se distribuyó el denominador entre cada término. Luego viene el límite, y el límite de un producto es el producto de los límites. El límite de una suma es la suma de los límites. Entonces se aplicó límite aquí y límite en este término. En este caso, g de x sale fuera porque g de x es constante con respecto a la variable y va el límite directamente a esta parte y este límite aquí es la derivada. Y aquí aplica límite del producto y este límite cuando el incremento tiende a cero es f de x y este límite es la derivada de g. Y ya llegamos a la respuesta. Míralo aquí, le está diciendo. Entonces, aquí le está escribiendo la derivada si fueran el producto de 3 y así sucesivamente. Más ejemplos. Aquí vienen productos. Entonces aquí escribió esa primera y derivó esta. Y después escribió la otra y derivó la primera. Es importante, jóvenes, que manipulen sus derivadas. La otra expresión aquí es la derivada de un cociente. Entonces, la derivada de un cociente con el denominador diferente de cero, obviamente. Ese denominador va elevado al cuadrado. Luego, en el numerador tenemos el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Qué hacemos? Bueno, empezamos a derivar, incrementamos el cociente, cambiamos a x por x más delta x, le restamos la función original, hacemos esta operación aquí con las fracciones y al llegar a este punto en el numerador sumamos un cero conveniente que está formado de esta forma. Luego, al sumar ese cero conveniente, agrupando estos dos, sacamos factor común, que es g de x, y agrupando estos dos, sacamos factor común, que en este caso es f de x. Luego aplicamos los límites. Recuerden que el límite de un cociente es el cociente de los límites. Entonces, el límite aquí, límite de una diferencia es la diferencia de los límites. Y la variable del límite, el incremento. Por eso g de x salió fuera y f de x también. Y ya esta expresión es la derivada de f y esta es la derivada de g. Y en el denominador, esto sale fuera. Me tengo el límite de g de incrementada cuando el incremento tiende a cero. Me da g de x por g de x es g de x elevado al cuadrado. Un cociente aquí
que si quiero puedo disfrazarlo, pero esto es un cociente. Entonces, mire el denominador elevado al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Algunas veces tenemos expresiones que es importante simplificarla antes de ponerse a derivar. Eso es lo que le está diciendo aquí los autores. Y nuevamente se recuerda que esa expresión dice 3 menos 1 entre x, pues simplemente para simplificar multiplicó por x en el numerador y en el denominador. Ahí no se está derivando, primero se está simplificando. Y ahora aquí deriva el cociente. Le dice, esa es la función primera derivada. Le dice que note que esa primera derivada en negativo 1 se anula. Negativo 1 es un valor del dominio de aquí. Entonces ahí debe tener algún punto estacionario aquí, que podría ser una colina o un valle o un punto de silla. Aquí es un mínimo relativo. Luego aquí hay algunas derivadas, ya aplicando las reglas. Usted la detiene, la observa, que se aplicó, se reescribió, después se derivó con las reglas básicas de derivación que se están empleando. Otras derivadas, ya no por definición, sino usando las derivadas de las funciones que ya se conocen. Por ejemplo, si yo quisiera derivar a la tangente, quiero demostrar que la primera derivada de la función tangente es la secante al cuadrado. Y así sucesivamente estas que están aquí. ¿Qué se hizo con la tangente? Se reescribió como seno entre coseno y ya al reescribirla, pues se aplicó la derivada de un cociente. Coseno elevado al cuadrado, o sea, el denominador al cuadrado. El denominador por la derivada del numerador, la derivada del seno es el coseno, menos el numerador por la derivada del denominador, la derivada del coseno es menos seno. Aquí arriba, al multiplicar estos dos, me va a quedar así. Y ustedes saben de matemática más básica que esto es una identidad pitagórica. O sea que eso es 1. Y 1 entre coseno al cuadrado, por identidad también es la secante al cuadrado. O el cuadrado de la secante. De la misma manera, demostrar la demás. Reescribir la secante como 1 entre coseno y aplicar el cociente. Y esta también. Entonces, aquí tienen otros ejercicios de cociente, ya derivando. Más ejemplos. Y aquí tienen derivadas de orden superior. Una primera derivada se denota de esta manera, una segunda derivada, una tercera derivada. Puede ser que la derivar otra vez a la primera sería una segunda derivada. Una enésima derivada. Aquí vuelve otra vez algunos problemas de aplicaciones, ejercicios. Dice utilizar la regla del cociente para derivar. Estos cálculos es importante que usted lo maneje, la derivada, ¿verdad? Ya aquí no está derivando por definición, sino que está usando lo que ya se le dio para derivar. Aquí dice encontrar la primera derivada de la función y luego evaluarla en ese punto. Muy importante ejercicio de aritmética para usted practicar. Aquí a encontrar derivadas sucesivas.
Y ahora, para terminar, vamos a hablar de la regla de la cadena. La regla de la cadena es muy importante porque con ella es que podemos ver estas expresiones de derivación. Nótese que aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que estamos derivando con respecto a X, pero aquí tenemos U y B. U y B son funciones que dependen de X. Por ejemplo, aquí nosotros observamos que ahí no dice seno de X, dice seno de U. U, a su vez, es otra función que depende de X. Esto es una función compuesta, donde U depende de X, después le calculo el seno a la otra función. Y según esto, si yo derivo con respecto a X, me va a dar lo que sería la derivada del seno, pero tengo que derivar por la otra función interna. Entonces, cuando derivo con regla de la cadena, ya puedo derivar funciones compuestas. Entonces, jóvenes, regla de la cadena, y aquí me pone como una cadenita para indicarme, una composición de cadena para indicarme qué es lo que está pasando cuando uno deriva. Si tengo una función y, donde y depende de u y u depende de x, si yo derivo a y con respecto a x, tengo que pasar por todas las variables. Sería la derivada de y con respecto a u multiplicada por la derivada de u con respecto a x. O sea, derivo desde afuera hacia adentro. Entonces, por eso se ve como la regla de la cadena, como esa ruedita. Aquí está el teorema. Lo primero que debemos recordar es lo que es una función compuesta. O sea, si yo tengo y, que es una función que depende de u, pero a su vez u es otra función g que depende de x, puedo hacer una composición de función de esta forma y entonces derivar a y con respecto a x es igual a derivar a y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. También se puede ver así. Derivamos la función que trabaja de último con respecto a esa variable g por la derivada del argumento de la parte que está dentro con respecto a la variable x ya. Aquí le que dice, vamos a leer esta parte porque es importante. Dice, un aspecto importante en esta demostración es el comportamiento de g cuando x tiende a c. O sea, g es la que trabaja primero con el x. Se presentan dificultades cuando existen valores de x distintos de c, tales que g de x sea igual a c, a g de c. Entonces, en el apéndice A del libro se explica cómo utilizar la derivabilidad de f y g para superar este problema. Esto en análisis más adelante lo vamos a ver. Dice, por ahora vamos a suponer que g de x no es igual a g de c para valores de x que se aproximen a c. ¿Mm? O sea que internamente no va a pasar que con un valor que se aproxime también me dé el mismo valor c. En la demostración, en la demostración de la regla del producto y del cociente, se sumó y restó una misma cantidad. Ahora se recurrirá
a un truco, aquí usa la palabra truco, similar, artificio, le dicen los matemáticos. Multiplicar y dividir por una misma cantidad distinta de cero. O sea, ahora vamos a usar un 1 conveniente. Ahora se recurrirá a un truco distinta de cero. Observar que como G es derivable, o sea, la derivada de G debe existir. Aquí dice sea f una función y g una función derivable, o sea que la derivada de g debe existir para tener esto. Entonces, g es continua, porque ya demostramos que si una función es derivable, entonces es continua. Si es continua, se debe pasar que g de x debe tender a g de c cuando x tiende a c por la definición de continuidad. Esto es importante porque luego uno aplica y no sabe que hay supuestos que se están estableciendo y por qué se está diciendo y qué es lo que se está haciendo en la demostración. Entonces vamos a hacer la derivada en C de h. H es la función compuesta. Por definición, la derivada en un valor específico. Aquí cambiamos la notación para usar la derivada en un valor específico, que es igual a la función evaluada, la función menos la función evaluada en el punto entre x menos c, cuando x tiende a c. Aquí, en este punto, es que se va a multiplicar por un valor, por un 1. El 1 está formado por esa g de x menos g de c entre g de x menos g de c. Pero eso lo podemos hacer porque estamos diciendo que estos no son iguales cuando x tiende a c. O sea, para los valores x cercanos a c, g de x no es igual a g de c. Mírenlo ahí. Por eso esto no es 0 y esto no sería un 1. Perdón, no estaría indefinido, o sea, es un 1. Entonces ahí hemos agregado, aquí lo dice también, un 1 conveniente. Luego, al agregar ese 1 conveniente, se aplica el límite de un producto y ya terminamos. ¿Por qué? Recuérdense que como G es continua, va a pasar que cuando X tiende a C, G de X tiende a G de C. Usted puede decir, pero aquí usted tiene G y aquí tiene X. Pero nosotros sabemos que cuando X tiende a C, G de X tiende a G de C por G ser continua. O sea, esa es la definición de la derivada de esta parte. Y esta es la derivada de esta parte. Entonces, aquí le está hablando cuál es la función exterior, cuál es la función interna y cómo mirar esa composición de funciones. Cómo fue que se derivó. Y ya luego eh, le crea algunas funciones compuestas para indicar. Por ejemplo, aquí puede pensar que ese denominador es U. Entonces, si la reescribe, se vería así. Y luego ahí aplica la derivada. Ahí no está derivando. Le está reescribiendo para que se vea, por ejemplo, quién es el U en una función. Aquí no dice seno de X. Ahí dice seno de 2x. Puedo pensar que mi función interna es 2x, u. Aquí puedo pensar que mi función interna es todo erradicando. Y aquí puedo pensar que mi función es tangente y que tengo una potencia de esa tangente. O sea, u al cuadrado. Mírela cómo se vería cuando usted hace la expresa. Nótese que aquí no está diciendo que está derivando, primeramente le está ayudando a observar cómo está la composición. Mire aquí, le dice que U la puede ver como una potencia porque esta es la base. Entonces bajaría el exponente, restaría 1 al exponente,
ver como que esto es u al cubo. Y después deriva a u. Baja el 3, le resta 1 al 3 y cuando derive la base le da 2x. Importante, en principio uno se confunde, pero ya después cuando lo practica, pues lo aplica de manera, primera demostración o primera regla ya para la potencia, que es la potencia de la compuesta. Volvemos aquí y observamos entonces que ahí la que está haciendo es, ¿cuál es de estas que están aquí? La 6. Muy bien, mire, la número 6. Ya es entonces para la potencia. Así que nótese que Y es un U. Luego uno no le pone que U depende de X, pero ya se sabe que U es una función que depende de X. Se deriva como la potencia, pero hay que multiplicarla por la derivada de la función interna. Eso es lo que está haciendo aquí. Le baja el n, le resta n, copia esto como si fuera igual a una base, pero aquí hay que derivar, multiplicarla por la derivada de la base. Bien, jóvenes. Aquí observe que ya está aplicando eso mismo. El u es todo este denominador, baja el 3, le resta 1 al 3, pero multiplica por la derivada de esto. Míralo aquí. Míralo aquí. Bien, ya ahí tiene otras derivadas con la potencia. Todas esas son las reglas de la cadena y aquí se amplía una gamificación, o sea, se vienen más casos, ya aquí esta derivada es la regla de la cadena para las trigonométricas. Si observamos, por ejemplo, aquí observamos que la derivada del seno era el coseno, pero ahora como es una función compuesta, si aquí dentro tengo la variable x, pues la derivada de x con respecto a x es 1 y se cumple el caso simple que teníamos. O sea, esta abarcan las anteriores. Pero si dentro tengo otra función, pues debo derivar con respecto a la otra función. Así se verían las derivadas de las funciones trigonométricas, que son la misma, solo que si donde está la u estuviese una x, o sea, la función identidad, pues todas estas derivadas serían 1 y tiene la regla elemental que vimos anteriormente con sin la regla de la cadena. Aquí le está diciendo quién es la función interna en cada caso. Observe, aquí el u es 3x al cuadrado. Aquí le dice que tenga mucho cuidado porque el coseno de 3 ahí es una constante multiplicada por x al cuadrado. Que tiene que tener mucho cuidado con no confundir esto con esto. O sea, son expresiones totalmente diferentes. Esta, esa y esta. ¿Mm? Otra vez siempre obtengo mi función y estaré determinando entonces la ecuación de la recta tangente en un punto, aquí en pi. Derivamos la función, evaluamos la derivada en pi para encontrar la pendiente de esta recta y con el punto y la pendiente construimos la ecuación de la recta. Esta recta tiene pendiente negativo 2. Ya podemos escribir entonces la ecuación de la recta. Y menos y sub 1, el y sub 1 aquí es 1, igual a la pendiente que es menos 2, por x menos el punto de x sub 1 que es pi. Esa es la ecuación de esta recta.
Importante que como la pendiente negativo, la función ahí debe de crecer, porque la recta está indicando que decrece. Aquí hay un resumen de las reglas básicas que se han dado ahí hasta ahora, pero vuelvo y le digo, es importante que usted maneje toda esta por cuestiones de tiempo. Nosotros no nos vamos a poner a escribir esto, pero es importante que incluso usted se lo ponga, se lo proponga, la demuestre, la utilice. ¿Por qué? Porque estamos repasando esos cálculos. A todos los muchachos de cálculo en proyecto, yo le digo que incluyan esas reglas de derivación y también que incluyan eh, la regla de diferenciación y la regla básica luego de integración. ¿Mm? Tienen que manejar también algunas identidades trigonométricas y un poquito de álgebra. Tienen que manejar esto. Pues bien, ahí tienen ahí un resumen, ejercicio para practicar. Es importante que manejen esto antes de entrar en la parte de análisis. Y ya luego hablaremos de derivación implícita, entre otras cosas. Lo dejamos hasta ahí. Recuerde que aquí, por ejemplo, en Wolfram, en línea, usted puede eh, introducir derivadas de algunas de las funciones que tenía aquí. Es importante que lean estos ejercicios, que practiquen con algunos de ellos para la parte de la interpretación. Seno de 2x. Si va aquí, ahí dice derivada. Puede escribir derivada de una vez. Ahí dice derivada de. ¿Derivada de quién? Ahí dice la derivada puede de x a la 4 por el seno de x. Y ya ahí le dio la derivada. También la derivó obviamente como un producto. Entonces, también le dio la gráfica de la función y varias otras cosas. Pueden también derivar en Symbollab, pueden derivar aquí, ahí dice derivada, por ejemplo, vamos a poner derivada de el seno inverso de X. ¿Lo ve? Entonces, aquí me falta un paréntesis, por eso me está dando error. Y ahora sí. Mira la derivada del seno inverso de X. Yendo aquí, el seno inverso es esta. Nótese si U es X, ya no es regla de la cadena, es simple, y la derivada de 1 es 1, y aquí tendríamos 1 menos X al cuadrado. 1 entre 1, 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Obsérvela aquí. Pero si en vez de X le ponemos aquí 2X, entonces tenemos que me da un 2 aquí, porque ahora el U es 2X. Entonces la derivada de 2X es 2. Y 2X al cuadrado me da esto. Es decir, volviendo aquí, observamos. La derivada de 2X es 2. Y al poner 2X ahí me queda así. Entonces usted puede practicar sus derivadas en los diferentes software. Pues bien, jóvenes, lo dejamos hasta ahí. Nos vemos pues en un próximo encuentro de video tutorial. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Bye bye.